Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sonis, para los que no me conocen. Muy contento de estar acá. No he estado en las 29 jornadas nacionales y 28 internacionales porque no me da la edad. Pero por lo menos mínimo 10 he estado sentado a aquel lado y muy contento ahora de estar de este, la verdad, así que muy feliz. La mesa que nos toca ahora es sobre dispositivos médicos. Es muy interesante el tema de dispositivos médicos, sobre todo porque como buen economista voy a intentar predecir algo. Si ustedes ven el programa, ¿sí? Dispositivos médicos es la mesa que menos tiempo tiene, ¿sí? No estoy haciendo ninguna crítica. Pero yo creo que esto en el corto plazo, ¿sí? Porque en el largo plazo decía Keynes que íbamos a estar todos muertos, en el corto plazo esto va a cambiar, es una opinión personal mía. Voy a hacer una pequeña introducción y luego le voy a dar paso a Victoria Bursell, pero quería comentarles algo sobre los dispositivos médicos, que según la Organización Mundial de la Salud hay más de 2 millones de dispositivos médicos, y entendemos dispositivos médicos como marcapasos, prótesis, implantes, ¿sí? Tomógrafos, termómetros y aplicaciones en salud también. Y se estima un total de aproximadamente 500.000 millones de dólares, un mercado de 500.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, medicamentos está en 900.000 millones, o sea, más del 50% ya es tema de dispositivos médicos. Y algo más que quería recalcar era que ya en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, está creciendo, el gasto es mayor en dispositivos médicos que en medicamentos, ¿sí? Es algo bastante interesante. Algunas cosas que le quería plantear era el mito, ¿sí? Que Victoria lo va a explicar muy bien, es el mito o no, ¿sí? O la realidad en el cual decimos que los dispositivos médicos tienen menores regulaciones, una menor vigilancia posterior, pero lo que sí es cierto es que, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, más del 40% de los países no tienen agencias regulatorias, ¿sí? Acá ya es algo que, para destacar, que seguramente Sergio lo va a comentar. Y quería comentar 2 cosas más para que ustedes vean el crecimiento de los dispositivos médicos. Uno es, el año pasado salió algo que se dio a llamar, para hacerlo marketinero, los implant files, ¿sí? Que para que ustedes tengan una idea son algo así como los Panama Papers, ¿sí? Que lo pueden buscar, en el cual hay un periodista de La Nación, un periodista de Perfil, un periodista de Clarín, es igual que los Panama Papers, y hay una página en la cual uno pone cuál es el dispositivo médico que quiere encontrar y le aparecen todas las características y los eventos adversos que tuvo ese dispositivo médico, ¿sí? Es interesante, un trabajo que se nos ocurría que lo podríamos hacer acá con Sergio y con Victoria, es, bueno, de los que son considerados como alto riesgo, ¿cuántos son en la Argentina que todavía se siguen vendiendo y utilizando, ¿no? Y después, algo más que quería comentar, que fíjense el crecimiento o la importancia que vienen teniendo los dispositivos médicos, que en Netflix también armaron un documental muy marketinero, se llama Salud a la Venta, ¿sí? Lo recomiendo, es del año pasado, y el primer dispositivo médico que utilizan es un anticonceptivo, ¿sí? Que es vendido como el anticonceptivo definitivo, así lo venden, en el cual es un muelle de titanio que se coloca en las trompas de falopio, que fue Bayer, el que lo implementó en los Estados Unidos en el año 2012, y por los distintos efectos adversos que fueron teniendo, en el 2017 se sacó de la venta, ¿no? Bayer, estamos hablando de Bayer, como les comentaba antes, esto desde los temas, los implant files, salió todos los efectos adversos que dijeron que hay aproximadamente en la década pasada hubo 80.000
muertes en relación con los dispositivos médicos y más de 2 millones de lesiones. ¿Sí? Fíjense los números que estamos trabajando. Pero le voy a dejar a la gente que sabe, ¿sí? Primero va a empezar Victoria Bursell y luego va a seguir Sergio del Prete. Ambos son amigos personales. Victoria es médica de familia, ¿no, Vicky? Es magíster en efectividad clínica y en Health Economics. Trabaja para la industria farmacéutica y me pareció muy interesante convocarla porque tiene la experiencia de haber trabajado, es especialista en dispositivos médicos, ¿no, Vicky? En evaluación de tecnología y en dispositivos médicos, y ella trabajó 3 años en Europa analizando dispositivos médicos, dispositivos intrauterinos. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Médicos y diagnósticos. Gracias, Vicky. Así que, bueno, los dejo con Victoria. Después vamos a dejar un breve momento para las preguntas. Así que, Vicky, por favor. Bueno, muchas gracias, Ale, y a AES por la invitación. Voy a tratar de darles un pantallazo un poco de la experiencia que fui acumulando en relación a específicamente evaluación de tecnologías sanitarias para dispositivos o productos médicos y diagnósticos. Y como Ale comentó, yo actualmente trabajo en MSD, pero esta presentación es a título personal, ya que MSD tampoco produce dispositivos médicos y no necesariamente representa la opinión del lugar donde trabajo. Es simplemente tratar de transmitirles mi experiencia cuando trabajé con la Comisión Europea y con las agencias de evaluación en Europa y posteriormente en la superintendencia acá. Entonces, para que tengamos un lenguaje común, nosotros llamamos tecnología sanitaria a todo lo que hacemos con relación a un paciente o un grupo de pacientes. Y acá esto incluye, por ejemplo, test diagnósticos, productos médicos, procedimientos, etc. Les cuento esto porque cuando yo empecé con evaluación de tecnologías pensaba que una tecnología era un aparato, ¿sí? Y resulta que una tecnología, para los que evaluamos tecnologías, es todo lo que aplica a un paciente o a un grupo. ¿Está bien? ¿Y de qué estamos hablando con la evaluación de tecnología? Esto es un poco después de la parte regulatoria que mencionaba Ale, que acá lo lleva adelante una institución modelo como es el ENANMAT, que es modelo a nivel no solo de Latinoamérica, sino mundial. Este proceso de evaluación de tecnologías viene posterior a la regulación y básicamente trata de ser una herramienta que asegure que los cuidados de salud que la gente necesita les lleguen y que esos cuidados de salud sean de la más alta calidad posible. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de que las tecnologías ayuden a lograr los resultados que los pacientes necesitan. Es decir, no hablamos de calidad de un aparato, sino de que esa tecnología logre mejorar la vida, logre mejorar la calidad de vida, logre disminuir, en el caso, por ejemplo, de los diabéticos, pie diabético, etcétera. Y que no dependa, por supuesto, de la habilidad de pagar que tenga ese individuo, ¿sí? Que se asegure que le llegue independientemente de esta habilidad. La evaluación de tecnología es un proceso sistemático que tiene métodos específicos, que tiene que ser hecho para informar una decisión. Es muy importante esto porque no es un ejercicio académico, tiene que haber alguien, en general algún decisor, algún pagador que tenga alguna duda sobre los beneficios clínicos y el impacto económico de introducir una tecnología para financiarla, para cubrirla o para reintegrarla, y es ahí donde la evaluación de tecnología entra a jugar. Y básicamente lo que nos dice es, primero, ¿qué grado de confianza podemos tener en los beneficios de la tecnología? Ustedes saben que no todos los estudios son iguales. Y nos ayuda a determinar el beneficio médico agregado y el valor, en general se llama valor por dinero, o sea, cuánta salud yo obtengo invirtiendo un peso, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Pero la evaluación de tecnología no es una finalidad en sí misma, de vuelta, tiene que ayudar a tomar la decisión y es un granito de arena dentro de lo que debería ser un sistema de salud basado en el valor o value-based healthcare, que es un sistema en el cual mide los resultados, o sea, mide los resultados de los pacientes
en la trinchera, ¿sí? Va estableciendo registros médicos, va estableciendo historias clínicas electrónicas, va monitoreando cómo les va yendo a los pacientes realmente, ¿sí? Y va también monitoreando los costos relacionados a todo el episodio de cuidado. O sea, no es una foto que uno dice, este dispositivo médico es caro, ¿sí? O este test diagnóstico es muy caro. No, a ver, este test diagnóstico sale esto, pero evito que el paciente permanezca un día en la guardia porque descarto rápidamente que tenga enfermedad coronaria, lo mando a la casa, ¿sí? O sea, es seguir realmente todo el episodio de cuidado. Bueno, y acá, para que se levanten un poquito. Arriba de todo hay un ciclo de vida, es decir, el gráfico representa el nacimiento, la proliferación y la declinación y el reemplazo de un tipo de tecnología. Y en el gráfico de abajo ven lo mismo, pero de otro tipo de tecnología. Para una ayudita, uno es un medicamento y otro es un dispositivo médico. A ver, levanten la mano, ¿quién piensa que el de arriba representa el ciclo de vida de un medicamento? Sin repetir y sin soplar. Perfecto. Y ahora levanten la mano, ¿quién piensa que el de arriba representa un dispositivo médico o diagnóstico? Bueno, y el resto se abstiene, vamos mal, digamos. Acá si hacemos las pasos, sonamos, digamos, básicamente. Bueno, a ver, ¿quién arriesga? Bueno, ganaron y acá el doctor Alejandro se comprometió a dar un premio posteriormente. El de arriba representa un dispositivo médico. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia que ven en el ciclo de vida de un dispositivo médico y de un medicamento? ¿Qué ven primero? ¿Qué ven? Muy bien. O sea que no es una sola curva, son varias curvas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que hay muchos dispositivos médicos? Sí, hay muchos, pero ¿qué pasa con los dispositivos médicos? Por ejemplo, ¿qué pasa con el teléfono? Que mi hijo todo el tiempo me está diciendo, ¿qué? Hay que reemplazarlo. Yo le digo, ¿por qué hay que reemplazarlo? ¿Sí? Pero porque hay un upgrade, hay algo mejor. Entonces, eso es la clave de los dispositivos médicos, ¿sí? Que se actualizan todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros lo tenemos que evaluar, no es uno, son varios, ¿sí? Y cada modelo, por supuesto, tiene una mejora con respecto a lo anterior, ¿sí? Obviamente, los medicamentos también, pero es mucho más lento el proceso, por lo cual eso es una gran dificultad para evaluar dispositivos médicos. Y eso hace que los dispositivos médicos, tanto a nivel regulatorio como a nivel de evaluación de tecnologías, que es lo que yo hago, necesitemos datos un poco diferentes, necesitemos datos de la vida real para verlos, porque cambian, porque si yo espero a que termine el ensayo clínico, ya voy a decir, sí, esto sirve, pero ¿sabes qué? Ya cambió. ¿Está bien eso? Eso es lo clave. Entonces, ¿cuál es otra clave de dispositivos médicos que hace a su evaluación muy, muy, muy especial? Que hay miles de dispositivos médicos, ¿sí? Y hay muchas compañías, y las compañías que producen dispositivos médicos en general son pequeñas, son medianas, son pymes, por lo cual obviamente no tienen los recursos que pueden tener otros productores de tecnología para invertir en diferentes tipos de estudios, ¿sí? Otra diferencia grande es la parte regulatoria que, digamos, en mi experiencia personal es un mito. Sí hay una fuerte regulación, sobre todo a nivel, por ejemplo, de la Unión Europea, también de la FDA. Ustedes saben que la regulación se divide de acuerdo al riesgo del dispositivo, ¿sí? Al riesgo potencial. Todos tienen riesgo, todo lo que uno hace sobre un paciente tiene riesgo, ¿sí? La cosa es que el beneficio sea mayor que el riesgo. Pero, por ejemplo, dispositivos médicos que si fallan, la verdad, que ponen en riesgo al paciente, como por ejemplo, acá tenemos el doctor que es experto, pero un marcapaso, por ejemplo, algo que si falla, bueno, sonamos, ¿sí? O en el caso de los test diagnósticos, un test de HIV, que es la verdad que si no mide bien el HIV, la verdad que sonamos porque la bolsa de sangre es un desastre, ¿sí? Entonces, todos esos dispositivos que tienen alto riesgo, pero porque intrínsecamente tienen alto riesgo, tienen una regulación mucho más, digamos, cercana a lo que sería la parte de medicamentos, siempre con sus particularidades, es decir, que tiene que haber mucho, ¿vieron como la farmacovigilancia existe? O sea, la postcomercialización, bueno, la tecnovigilancia, que ANMAT la hace y la hace muy bien,
es este seguimiento en la vida real, porque no es lo mismo, a ver, por ejemplo, uno que preferiría, y acá el doctor por ahí me va a dar la razón, uno prefiere operarse con un médico que tiene 15 años de experiencia o prefiere operarse con un residente, sin desmerecer a los residentes que yo fui ¿sí? O sea, y con uno que 15 años, ¿por qué? Porque hizo mucho, porque los dispositivos médicos son muy operador dependiente, o sea, si uno, digamos, lo mete mal, ¿sí? O sea, sonamos, y fue el dispositivo, o fue medio la persona que, bueno, que no aprendió, esta es otra cosa. Los dispositivos necesitan una curva de aprendizaje, no es como un medicamento que yo, ¡puc!, ¿sí? O a lo sumo necesito saber cómo meter la vía para... Sí, el dispositivo médico yo lo tengo que saber manejar, inclusive los dispositivos médicos que son para los pacientes. ¿Vieron los dispositivos para control de glucemia, para los pacientes diabéticos? ¿Sí? Si yo no lo sé manejar o no lo entiendo, yo voy a cometer un error. ¿Y la culpa es del dispositivo médico o es mía? Y bueno, nosotros decimos... digamos, es de los dos. ¿Por qué? Porque el dispositivo médico debería haber estado diseñado de forma tal que fuera muy sencillo de usar. Y esas son valoraciones, esa sencillez de usar, la sencillez para el cirujano, ¿sí? El no necesitar, por ejemplo, tanto cuidado de enfermería posterior. Todas esas son atributos de los dispositivos médicos que son muy particulares, que en la parte de medicamentos no lo tenemos que mirar. Y eso hace también al beneficio agregado y agrega una complejidad extra para la evaluación, ¿sí? Entonces, cambian muy rápido, es lo que se llama el moving target. De vuelta, yo no puedo en general hacer un ensayo clínico, lo tengo que hacer modificado, tengo que hacer lo que se llama evidencia de la vida real, para poder agarrar el beneficio de un dispositivo médico que va a cambiar todo el tiempo, todo el tiempo, ¿sí? Y con respecto a la evaluación económica, también tiene muchas particularidades. ¿Por qué? Porque yo necesito capturar no solamente cuánto cuesta una prótesis de rodilla, necesito saber el impacto organizacional que esa prótesis de rodilla me va a requerir. Es decir, yo voy a necesitar, bueno, el cirujano entrenado, depende si es artroscópica o no, voy a requerir tener el aparato, ¿sí? Voy a requerir o no un cuidado después de kinesiología, o en el caso de válvulas protésicas voy a necesitar enfermería, voy a necesitar unidad coronaria, ¿sí? O sea que yo el impacto económico de la tecnología lo tengo que meter adentro del pañuelito del impacto organizacional, ¿sí? Y eso hace que algunos métodos que usamos nosotros para evaluar tecnologías de medicamentos se queden cortos. Por ejemplo, la costo-efectividad que mide el QALY, vieron el QALY, ya muchos lo habrán conocido, o sea, la cantidad de años de vida que uno vive por la calidad de vida. Pero resulta que, por ejemplo, para un test diagnóstico genético, ¿sí? En donde uno está midiendo, bueno, el efecto de ese test y cuánto cuesta o cuánto le cuenta al sistema. Resulta que el famoso Angelina Jolie, ¿sí? Todo el mundo sabe lo de Angelina Jolie, que se hizo el test. Bueno, entonces, esto no solamente le trae una información, un beneficio a Angelina Jolie, sino que también a su familia, porque, digamos, puede hacer maniobras preventivas o no, puede tener hijos o no, ¿sí? Entonces los beneficios digamos, expanden más allá del individuo que está usando el test, ¿sí? Lo mismo en el caso de, por ejemplo, un tratamiento para la escoliosis específico, ¿sí? Una clavija específica. El hecho de que por ahí se haga con un tutor externo y se evite cirugía, eso hace que la mamá pueda ir al trabajo más rápido, ¿sí? Que se eviten días perdidos de trabajo, que se eviten número de visitas al médico, etc. Entonces es como una evaluación un poco más compleja. Y lo mismo la parte del tema de cómo se costea los dispositivos médicos, digamos, el precio tampoco está relacionado con cómo se maneja el precio a nivel de medicamentos. Como tienen altísima competencia en los dispositivos médicos, ustedes saben que además del ciclo de vida muy corto que hablábamos antes, la protección de patentes en general es casi inexistente. ¿Por qué? Porque otra compañía puede cambiar un cablecito, ¿sí? En vez de un cablecito recto, hace un cablecito curvo,
y ya es otro dispositivo. Entonces, como la protección de patentes es casi inexistente, eso hace, eso y otros elementos, hace que el precio sea muy, muy, muy dinámico, que sea casi como un ejemplo de lo que sería como la alta competencia. ¿Vieron este mercado casi perfecto que hablan los economistas? Bueno, no digo que llega casi perfecto, pero sí hay como una competencia muy intensa, y entonces el precio realmente es un precio muy, muy dinámico y que va bajando en general o va fluctuando mucho a medida que la tecnología se avejenta. ¿Sí? Entonces, eso es algo que también para la gente que hacemos como nosotros análisis económicos es difícil. ¿Sí? Otra cosa, las intervenciones son, ustedes saben que las tecnologías se dividen en tecnologías, digamos, más simples o tecnologías complejas. Las tecnologías complejas son aquellas que tienen tantos factores metiéndose en el medio que no nos es fácil desglosar esto de quién es el efecto. Entonces, en un dispositivo médico interviene el operador, o sea, el cirujano, por ejemplo, ¿sí? Interviene todo el cuidado alrededor de ese paciente. O sea, si vieron que uno siempre dice, bueno, está bien, yo lo operé bien, pero enfermería es medio como que no le dio el cuidado que necesitaba y el paciente no le fue bien, ¿sí? Necesita esta facilidad de operación, es decir, que son intervenciones que tienen múltiples factores y que eso se ajusta, ¿sí? Hay métodos específicos para dispositivos médicos que ajustan por la curva de aprendizaje, que ajustan por dónde está sucediendo la atención, etc. Y bueno, la verdad que evaluar tecnologías no es fácil, ¿sí? Y no hay mucha gente, y menos hay que evalúe dispositivos médicos, porque al tratar de encontrar evidencia igual que la que hay para medicamentos, uno hace agua y tiene que ir a buscar otro tipo de evidencia y a generar también otro tipo de evidencia para evaluar el efecto de los dispositivos médicos. Y hay lo que se llama una baja transferabilidad de evidencia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener inclusive un ensayo clínico muy, muy, muy lindo hecho en Estados Unidos, pero acá resulta que, bueno, la organización de la atención para ese implante es otra, ¿sí? Yo lo voy a hacer en un lugar donde, digamos, no tengo cirujanos tan entrenados, ¿sí? Entonces la transferabilidad de eso también es un desafío, y por eso cuando uno encara digamos, un sistema en serio de uso racional de dispositivos médicos, debería encarar también el desarrollo de un sistema de información enganchado a la historia clínica electrónica, enganchado a registros que sigan al paciente y a sus resultados y a sus costos globales, y tener información de lo que se llama real world evidence para realmente poder analizarlo. Esto lo voy a pasar por una cuestión de tiempo, pero acá hay, digamos, yo participé en el NICE de workshops que ayudaban a los productores de tecnología de alguna forma a mejorar sus propuestas de valor para presentar al NICE. El NICE es la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Europa, ¿sí? Porque, de vuelta, hasta ahora los productores de tecnología médica estaban acostumbrados a hablar con la gente de compras de los hospitales, ¿sí? O en el caso de diagnóstico con la gente de laboratorio, que la verdad que son muy técnicos y saben mucho, pero ahora tienen que empezar a hablar, digamos, no solamente con ellos, sino con los médicos y con los pagadores. Entonces, a veces, lo que se llama la propuesta de valor no quedaba muy clara. Esa cosa de, bueno, ¿por qué yo voy a cambiar este dispositivo o este aparato por otro más, digamos, mejor? ¿Cuál es el impacto real que tiene eso en los pacientes? Estas son... Después yo les dejo la presentación, pero son todas iniciativas que hace la Unión Europea y Estados Unidos tratando de desarrollar marcos de valor, es decir, cuál es lo que mejora la salud de la gente, y en este sentido también se imbrica este tema de realmente seguir los resultados de los pacientes y no basarnos por ahí en algo más estático. Para esto se usan modelos, en general uno tiene que modelar, así como uno modela evaluaciones económicas, modela este ciclo de vida del paciente desde que inicia hasta que sale en forma ambulatoria y
bueno, y trata de ir recabando los costos, ¿no? Así que bueno, la clave de esto, que va también enganchado con el tema de la protección, de la seguridad, es la clave de lo que se llama la recolección adicional de datos. ¿Sí? Así como la farmacovigilancia es fundamental para dispositivos médicos y diagnósticos, es fundamental esto de recabar los datos en la vida real, a ver cómo funcionan y de estar ahí cabeza a cabeza reevaluando. Inclusive eso se engancha también con posibilidades de esquemas innovadores de pago en donde uno digamos, va pagando por ejemplo, por performance. Así que bueno, acá en Europa hay registros de pacientes, por ejemplo el Parent, en donde toda Europa se une y da datos, y esto me refiero no solamente a seguridad, que es clave, ¿sí? Vieron que en medicamentos también pasa que uno no puede recabar todos los efectos adversos que hay durante el ensayo clínico. Entonces aparecen cuando se distribuyen grandes poblaciones. Bueno, en dispositivos médicos aparece lo mismo, pero me refiero más también a el registro de qué hacen de bueno, ¿sí? O sea, cómo es la efectividad y los costos reales de esta tecnología. Y por último, cerrar nada más en mi experiencia en la superintendencia, que tuve el privilegio de trabajar ahí hace un par de años, y tomando mi experiencia específica en dispositivos médicos, incluimos una parte específica del formulario de evaluación de tecnologías para dispositivos médicos, teniendo en cuenta estas particularidades y que la camisa de la evaluación de tecnología de los medicamentos le queda como muy, muy cortita. Así que bueno, no sé si... espacio para preguntas.